Vamos a seguir con la serie Mi Lucha Espiritual, una serie que nos enseña, las últimas 3 enseñanzas, predicaciones, estuvimos aprendiendo un poco de cómo debo yo de posicionarme, ¿verdad? De qué significa eso, ¿verdad? Vamos ahora a orar, a pedir y ponernos en manos del Señor. Señor, gracias te damos en este día, que no nos cansamos de repetir, es un privilegio, Señor, que nos permites venir aquí a congregarnos entre nuestros amados hermanos, Señor. Gracias te damos. Sabemos que en este desierto de esta vida, Padre, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Nos derriban, pero jamás nos pueden destruir, mi Dios. Porque en ti hemos confiado, Señor, y tú eres eterno, tú eres poderoso, Padre. Y peleamos esta lucha espiritual en base no a nuestras fuerzas, sino en tu gran poder. Un poder que es sobre todo poder, Padre. En ese hemos confiado, Señor, y te damos gracias una vez más y nos ponemos en tus manos. Ábrenos el entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy se titula La guerra espiritual es real. La guerra espiritual es real. Y vayamos directo al pasaje principal de hoy. Es Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pues aquí está mencionando, ¿verdad?, el contexto de lo que es nuestra lucha, ¿verdad? 12. Ahora, ¿contra quiénes? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra otras personas, humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense, esta es las direcciones, las instrucciones que nos dan a nosotros los soldados, ¿verdad?, de parte del cuartel general, ¿verdad?, de ahí del comando general de Jesucristo, ¿verdad? Nos da estos comandos bien precisos. No podemos llamar a Dios mentiroso, ¿verdad que no? No podemos decirle a Dios qué exagerado. Nunca vi o viví un fenómeno. ¿Cómo le dicen? Fenómeno parasensorial. En el mundo le dicen fenómenos parasensoriales. O sea, que están arriba de los sentidos, ¿verdad? Que son cosas tremendamente por sobre nuestros 5 sentidos. No, pues es exagerado. ¿Verdad que no? La palabra de Dios es inerrante, no miente y no exagera. Y todo lo que está ahí es instrucción. ¿Y sirve para qué? Enseñarnos, para rectificarnos en el camino y protegernos. Es todo para el bien y beneficio exclusivo de los hijos de Dios. Este pasaje en Efesios 6 no deja lugar a dudas de la existencia de esta lucha espiritual. Negar esta guerra es tirar la toalla sin luchar, sin boxear, vamos a decirlo así, ¿no? Tira la toalla, a ver, en la jerga del box. Ignorarla, menospreciarla, sería estar como en el campo de batalla sin los equipamientos, sin las armas para defendernos o protegernos o atacar, sin nada y aparte distraídos en medio del campo de batalla. Imagínese eso nomás. Yo creo que nadie de aquí, si lo alistan a un regimiento o a un ejército, está en medio de la guerra, en medio del campo de batalla. No creo que ninguno de aquí estén pasando balas aquí, bombas estallen, gente explota por ahí y ustedes, pues, sí, claro, no lo creo.
Y ahí le disparan, esto no, pues no pasa nada. No, ¿verdad que no es así? Fíjense, si en la batalla con el cuerpo, que el cuerpo muere, estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Estamos, pues nadie quiere decir, pues yo quiero morir así rápido. No, nos protegemos, nos cuidamos, luchamos. ¿Cómo no hacerlo en el ámbito de lo espiritual? ¿Cómo no pelear la buena batalla de la fe? Esa actitud de negación solo puede llevar a la perdición, a que nos maten en lo espiritual, sin oponer resistencia. Negar la existencia de algo, entonces, no hace que ese algo deje de existir. No. En el mundo, constantemente, por ejemplo, ¿qué se está negando? En el mundo, ¿qué se niega generalmente? ¿O qué ponen en duda? La existencia de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que ponen en duda eso? Y yo sé que hay cristianos también que ponen en dudas la misma existencia de Dios. Pero dudar o negar a Dios, que Dios existe, no hace que Dios deje de existir, ¿verdad? ¿Verdad que no lo hace así? Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo dice bien claro. Colosenses 1, 16, dice la palabra de Dios, porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, todo lo natural, del mundo natural, lo visible, ¿verdad? Hasta lo que vemos por un telescopio, ¿verdad? Vemos muchas galaxias. ¿Se acuerdan que el otro día dije que los científicos descubrieron millones de galaxias extras porque se compraron un lente más potente? Entonces dijeron, ¡ay! Hay otras millones de galaxias más. Usted sabe que en cada galaxia hay promedio 1,000 millones de estrellas, ¿verdad? La Vía Láctea, la galaxia que nosotros estamos, tiene alrededor, dicen, no sé cómo lo calculan los científicos, ¿verdad? A mí no me pregunten. Ellos dicen que tiene alrededor de 1,000 millones de estrellas, como el Sol. ¿Se fijan? Y ahora descubrieron millones no se la creen. Los científicos están perplejos. Claro, los científicos que niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Aquí terminando el versículo 16 dice, todo, lo visible e invisible, lo invisible representa el mundo espiritual. Todo fue creado por medio de Él, de Cristo, y para Él, para la gloria exclusiva de Cristo Jesús. Así como no se puede, mis hermanos, negar la existencia de lo que se ve, como dice aquí en Colosenses, ¿qué serían? Usted ve los cielos, ve las estrellas, ve el sol y la luna. Aquí en la tierra vemos las montañas, los valles, las playas, la arena, los océanos y mares. Vemos los animales, vemos a los hombres aquí, nos estamos viendo, ¿verdad? Existimos, estamos vivitos, ¿verdad? Tampoco se puede entonces negar la existencia del Creador, de todo lo que vemos y de lo que no vemos. De todo lo que nuestros 5 sentidos, ver, escuchar, oler, tocar, gustar, no se puede negar al Creador. Hay una clara conexión entre la creación y el Creador, Dios. ¿Por qué? Porque si hay un diseño inteligente, si hay un diseño que es inteligente, debe haber un diseñador que es inteligente. Eso es el típico ejemplo, ¿verdad? Si vemos una casa, sabemos que detrás de esa casa hay un arquitecto, hay un maestro de obras, hay albañil, hay gente que lo diseñó inteligentemente, con un propósito. Eso significa inteligentemente. Usted sabe que en las universidades hoy en día en Estados Unidos está prohibido enseñar diseño inteligente. ¿Usted por qué cree? Chéquelo bien. Esta conexión entre el Creador y la creación es expuesta por el apóstol Pablo en el libro a los Romanos. Vayamos todos al libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Romanos 1, 19 dice así: porque lo de
Lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Fíjense, está bien clara. En la palabra de Dios para todos, fíjense cómo dice en la palabra de Dios para todos. Lo que se conoce sobre Dios, ellos, o sea, los incrédulos, los que niegan la existencia de Dios, lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. Entonces uno puede decir, ¿a poco cómo? 20. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, o sea, su deidad, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar, ¿qué cosa? La creación de Dios. Cuando uno observa la creación de Dios, las cosas creadas, uno se le hace muy fácil entender que detrás de eso no hay una casualidad, no hay millones de años. En millones de años, una ameba se transforma en un ser inteligente como nosotros. Eso es lo que plantea, ¿verdad? Una roca, vamos a ponerlo como dicen. O la nada creó todo. Es tremendo. Fíjense, Isaac Newton, porque no me crean a mí, ¿verdad? O al apóstol Pablo, que quizás tampoco era científico, ¿verdad? Calificado, como dicen en el mundo. Isaac Newton, ustedes conocen a Isaac Newton, ¿verdad? Al que se le llama el padre de la física, de la materia física. ¿A quiénes les gusta la física aquí? ¿Verdad que a nadie? Órale, ya hay uno. Miren, hay uno. Hay un hermano que sí. Isaac Newton, a que se le llama el padre de la física, a menudo es calificado como el científico más grande de todos los tiempos. Así lo califican a Isaac Newton. Y fíjense, nomás 2 citas, tiene muchas, pero nomás 2 citas. Y dice así Isaac Newton, el hermano: el que piensa a medias no creerá en Dios, pero el que realmente piensa tiene que creer en Dios, dice. Fíjense, y después dice: creo que cuanto más estudio la ciencia, dice Newton, más creo en Dios. Está citando Romanos 1, 19 y 20, lo que acabamos de leer. Volviendo al tema de la serie, mi lucha espiritual. Que yo niegue, mis hermanos, que yo niegue que hay una guerra espiritual que se lleva a cabo no solo en mi vida como creyente, sino en la vida de otros que hemos creído en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Que lo niegue no significa que deje de existir, mis hermanos. Téngalo, parece obvio, ¿verdad? Pero no es tan obvio. Que no quiera creer en esta guerra espiritual que todo cristiano debe y debemos de luchar, no nos hace ajenos a esta guerra espiritual. Ejemplo, es como que recién cité, ¿no? Que uno está en el campo de batalla, ¿verdad? Y que uno puede decir cerrar los ojos, ponerse de cuclillas, ¿vieron? Taparse los oídos y empezar a tararear una canción, para no escuchar los bombazos y los balazos que silban, ¿verdad? Alrededor de la persona. Y eso no hace que la guerra desaparezca. Al contrario, lo hace vulnerable a ser muerto en el campo de batalla. No se vale, no estoy en el campo, declaro que no estoy en el campo, declaro que estoy en la playa tomándome un daiquiri, sin alcohol, ¿eh? No, pues no sirve. Le aseguro que esa persona será herida y hasta podría morir de estar negando, de pelear la batalla que ya comenzó, que esta guerra que ya comenzó. Desde que la serpiente antigua apareció en el jardín del Edén tentando a Adán y a Eva, esta guerra espiritual aparece en la Biblia. Y esta guerra espiritual ha empezado entre los hijos de Dios y Satanás y las huestes de maldad. En toda la Biblia, mis hermanos, aparece justamente de esta guerra.
Aparece de esta batalla que hay en lo espiritual. Y lo primero que se debe de ver o discernir, que es una guerra espiritual, valga la redundancia, porque se da ¿en dónde? En el plano o en el ámbito de ¿qué? De lo espiritual. Por eso los que luchamos, y veo a todos aquí, los que debemos de lucharlo, debemos de ser primeramente ¿qué? Nacidos del Espíritu de Dios. No podemos estar muertos al Espíritu, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 3, 5, dice que Jesús respondió a Nicodemo de esta manera: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo deja bien claro. Luchar es sinónimo de estar vivo en el Espíritu, mis hermanos. Ya dijimos de que esta lucha atiende a ¿quién? ¿Quién la debe de atender esta lucha? ¿Quién la debe de pelear? Los hijos de Dios. Cuando uno es hijo de Dios, puede lucharla. Y cuando no es, pues ¿cómo la va a luchar? Si ya está muerto. Al contrario, usted ayudaría a las huestes de maldad a cumplir su acometido. Es diferente. Dios creó todo lo que vemos y todo lo que no vemos, lo espiritual. Lo que podemos ver, oler, escuchar, gustar, tocar. Lo que podemos medir y cuantificar, como diría un científico. O sea, medir, o sea, saber cuánto. Toda la creación natural, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellas, Dios las creó. Pero no es una creación continua, porque ahí está el engaño, ¿verdad? Dicen, no, ¿cómo que Dios creó todo? O sea, escúcheme bien esto, es importante a veces estas cosas, no, pero ¿qué va? Yo tengo fe, es por fe, sí, es por fe, pero la fe se añade con conocimiento de la palabra de Dios y hay que saber discernir. Esta creación no es continua en el sentido que Dios está todo el tiempo, el Señor Jesús está ahí creando a cada personita, como creó a Adán, ¿verdad que no es así? No, sino que Dios creó las leyes que vemos en la naturaleza, en el universo. ¿Qué leyes? Las leyes, por ejemplo, de la física, de la cuántica, de las matemáticas, de la lógica, ¿no? Las leyes de lo que comúnmente se denomina las leyes de la ciencia. ¿Para qué? Para que luego de la creación original, ¿qué pasó en la creación original? Génesis 1:1, no vaya ella, yo se lo leo. Génesis 1:1, no hace falta que se lo lea tampoco, ¿no? En el principio, Reshit, o sea, que significa tiempo, el principio significa que ahí creó el tiempo. Creó Dios los cielos, Shamaim, que significa espacio, el espacio, abrió un espacio, y la tierra dice, que es Eretz, que significa la materia. Entonces, en el principio Dios creó Él mismo por medio de la palabra, el tiempo, el espacio, el Shamaim y el Eretz, que sería la materia. O sea, en la química póngale la tabla periódica, vamos a ponerle así. Y lo hizo así en el principio. Y creó las leyes que van a gobernar. Que las que Isaac Newton dijo, no, las leyes de la tierra aplican a todo el universo. Y todo el mundo se quedó, wow. Y él lo demostró científicamente, claro, el hermano Isaac Newton. Y es algo tremendo lo que hizo él. Pero nomás, ¿qué hizo? Nos descubrió. Por eso él es cristiano. Descubrió qué cosas, lo que creó Dios, las leyes. ¿En dónde qué? Luego de la creación original, las leyes que también creó el Señor repitieron, reprodujeron ¿qué? Esa creación original. Por eso los planetas se siguen moviendo. Por eso la gravedad hace que los se muevan de una manera constante, ordenada. Por eso estamos aquí con los pies en la tierra, ¿verdad? Por la ley de gravedad. Si no, estaríamos todos flotando con una gravedad menor o sin gravedad. Estaríamos volando por el universo, ¿verdad? Porque nada nos retendría la tierra. O sea, hay una ley
que Dios creó, una y otra vez hace que esa ley, por ejemplo, la ley de gravedad, que la manzana la tira uno y ¿qué pasa? Una y otra vez va a caer. Porque las condiciones aquí en la tierra están dadas para que caiga a una cierta velocidad atraídas al suelo. Así es. Estando en la tierra, claro, estando en otro planeta que hay o que no haya gravedad o una gravedad menor, pues va a caer en otra velocidad o no va a caer. Otro ejemplo de estas leyes que Dios creó en el principio es el procrear, el mantener la especie, ¿no? Digamos. Es un proceso que va desde unicelular, desde la ameba que se va dividiendo, ¿verdad? Hasta los mamíferos, donde el macho fecunda a la hembra. Y eso produce otro individuo similar ¿a quién? A sus progenitores. ¿Verdad que de 2 elefantes no nace una jirafa? ¿Verdad que no? Pues así es, ¿verdad? Porque genéticamente en el ADN, lo que se dice en el libro de la vida, el Señor puso las leyes de la vida ahí. Ahora, eso se llama un proceso de procreación, ¿verdad? En este ejemplo, ¿verdad? Que significa reproducción, o sea, reproducir, repetir la producción. Se vuelve a producir una y otra vez si se dan las condiciones necesarias. Por eso, un animal macho con otro macho no puede procrear, ¿verdad que no puede? Aunque muchos ahora andan confundidos. Una hembra con una hembra no puede reproducirse. No están las condiciones dadas según las leyes de la naturaleza que Dios creó que permitan esa reproducción. Solamente se da en un macho y una hembra fértiles, o sea, maduros. En el caso del ser humano, fíjense, la reproducción es un resultado de la fecundación del óvulo. Me voy a poner un poco ahí científico, ¿verdad? Yo tampoco se lo tengo que leer bien. El resultado de la fecundación se da ¿por qué? Porque se fecunda el óvulo de la mujer por el espermatozoide del hombre. Fíjense bien, estas células reproductivas, o sea, el óvulo y el espermatozoide, son células reproductivas especializadas que se llaman científicamente gametos, o sea, olvídelo si quiere después de eso, no importa. Mientras que las células, fíjense, todas las células normales, ¿cuántos cromosomas tienen? Todas las células tienen 46 cromosomas. 23 pares son. Los 23 pares suman 23 por 2, ¿verdad? O sea, porque yo después dice, oh, ¿qué? O sea, no. 23 por 2, 46. Los gametos, fíjense bien, estos dos gametos, ¿qué serían? El óvulo y el espermatozoide. ¿Saben cuántos cromosomas tienen? Son células también, pero son los únicos que tienen 23, la mitad. Si se va dando cuenta, ¿verdad? Y es cuando estas dos células se unen, se fusionan en un cigoto, se llama, cigoto. Y no estoy hablando en coreano, se llama así, cigoto. Que ocurre entonces la recombinación genética, le llaman los científicos, los doctores. El nuevo cigoto contiene 23 cromosomas de cada progenitor, que suman, 46 cromosomas, o sea, ya es una célula completa, como las otras, normales, vamos a ponerla así. Y después de un periodo de gestación, de vida, digamos, dentro de la madre ocurre el parto, que es cuando el bebé ya sale afuera, a la vida afuera, aquí. Fíjense, por eso es desde que o sea, ya lo va a entender, yo creo que se entendió bien, ¿verdad? La idea que se quiere llegar, ¿no? Por eso desde la concepción, desde que ese cigoto se forma, o sea, que el espermatozoide fecunda al óvulo, se forman ¿cuánto? 46 cromosomas, o sea que un ser nuevo, independiente, con un ADN, información de vida totalmente diferente a la de la madre. ¿Sí me entiende? ¿Sí lo va entendiendo? Es importante saber este tipo de cosas porque es un tema candente lo del aborto ahora. Muchos cristianos abogan por el aborto. Yo no los juzgo, pero la Biblia es clara. Desde la concepción se considera que es un ser humano, desde la concepción de la unión, 23 más 23, 46. Y eso está
comprobado científicamente que es una célula totalmente diferente, información ADN diferente a la de la madre. Porque ese cigoto tiene una composición genética diferente a la de la madre. 23 cromosomas del padre y 23 cromosomas de la madre. No es parte de la madre, como quieren decir, como el hígado nuestro, como un riñón, como un pulmón. No es parte de nuestro cuerpo. Así Dios lo creó. El nuevo ser viviente solamente está viviendo, vamos así llamarle, de renta, arrendamiento, ¿verdad? Dentro del lugar que Dios hizo más seguro en la tierra. ¿Dónde puede ser? Dice, el Señor habrá sido, imagínense el Señor, ¿dónde puede ser más seguro que estén estos chamaquitos antes que tengan la suficiente fuerza para aguantarse solos? Pues ¿en dónde será lo más seguro? Dentro de su madre, la persona que más lo va a amar, que más lo ama. Ahí vas a desarrollarte, vas a crecer hasta cuando te vas a poder medio valer por ti mismo, digamos, ¿no? O sea, poder estar directo contra el ambiente más hostil, o sea, afuera de la placenta de la madre. Fíjense, como dice David en el Salmo 39:13. En el Salmo 39:13 David dice, porque tú formaste mis entrañas, o sea, todas mis partes internas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, dando a entender que ese cigoto, ese feto, ya era una persona independiente. Al igual que el profeta Jeremías. Jeremías es llamado, dice en Jeremías 1:5. Antes de que te formases en el vientre te conocí, dice. O sea, ya tenía planeado Dios. Y antes que nacieses te santifiqué. O sea, te llamé a un llamado santo. Te di por profeta a las naciones. O sea, un ministerio le dio antes que naciera. ¿Cómo se lo da a alguien que no es una persona? Claro que no, ¿verdad? Es una persona. Lo llamó al servicio antes que naciera. Sí, mis amados hermanos, lo que ahora queremos hacer en este paréntesis, el aborto, ¿verdad? Es abominación ante Dios. Es matar a ese hijo que Dios me dio por ser, pónganlo bien, inconveniente. El padre del hijo me dejó, no tengo dinero para crearlo. Tengo que dejar de trabajar para criarlo, ¿cómo le voy a hacer? Mi carrera profesional se va a estancar, se va a parar, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que dicen las personas que abortan, ¿verdad? No estoy diciéndolo yo. Como nos cuenta en la Biblia, hacían en el Antiguo Testamento al sacrificar vivos a sus bebés, ¿sí? Hacían eso. Ahí ustedes lo saben, ¿verdad? Los sacrificios a los dioses falsos, a Moloch. Los amonitas los llamaban Moloch, los fenicios también, o Baal, se conoce Baal, los babilonios. Y lo hacían, ¿por qué sacrificaban a sus bebés? Lo quemaban vivos. Suena tremendo, ¿verdad? Suena tremendo. Pero así hacían ellos. ¿Para qué? Para que les dé buenas cosechas, para la prosperidad, para la salud de no sé qué. Y ahí, o sea, para su beneficio propio, mataban a sus hijos, a sus bebés. Mientras más bebés, mejor. Pero en esa época no había tecnología para matarlos dentro de la madre. Estaban protegidos todavía ahí. Pero ahora sí está la tecnología. Y el hombre, la tecnología no es buena o mala, pero el hombre, ¿qué hace? La usa para lo malo, por su corazón malo y engañoso. Y ahora no es muy diferente y es peor, porque los matan más pequeños y en el lugar más seguro. Los cortan en pedazos vivos, los queman con ácido vivos. Dicen que no sufren, pero hay médicos que saben que sí sufren. Así está. Y matan más de 70 millones al año, cifras oficiales. 70 millones. Es la causa de muerte número 1 del mundo. No nos podemos callar, mis hermanos. Debemos de saber que, como dice Primera de Pedro 3:15, saber defender la palabra de Dios. Ay, ¿qué tiene? La palabra de Dios defiende la vida. Amén. Nosotros somos defensores de la vida eterna, claro. Pero también el cuerpo es parte del ser humano, ¿verdad? Por el bien futuro de la madre, fíjense bien, en Levítico, no lo busquen, Levítico 18:21 dice, y no des hijos tuyos para ofrecerlo por fuego a Moloch,
no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Contaminar aquí en el hebreo, chalal, significa herir a Dios, disolver, profanar, romper la palabra, prostituir, asesinar, manchar. Eso significa contaminar aquí en la palabra. Eso es el pecado, porque rompo con ¿qué? ¿Qué es? Rompo con el sexto mandamiento. No matarás, no asesinarás, no quitarás la vida de otro ser humano con malicia premeditada, con alevosía, con ventaja y con dolo. ¿Qué es el aborto? Si no es malicia premeditada, alevosía, ventajosa y dolosa. Matar a su propio hijo antes que siquiera nazca por mi conveniencia. Entonces, en resumidas cuentas, fíjense bien, en nuestro cuerpo es fruto de esta reproducción, las leyes naturales de la ciencia que Dios creó, ¿verdad? En lo que concierne a lo físico. Pero a diferencia de otros seres vivientes, como puede ser una planta, un árbol, un insecto o cualquier animal que se le ocurra, el ser humano tiene un alma, aparte de este cuerpo, tenemos un alma con una conciencia. Un alma con conciencia. Esto es un ser eterno desde la creación. Desde que es concebido en el vientre de la madre. Es un ser ¿qué? Eterno. Y es esa alma con conciencia que anhela lo eterno. O mejor dicho, que busca al eterno, a Dios. Como dice el predicador, ¿verdad? Él sembró eternidad en el corazón humano. O sea, ese es el alma con conciencia que nos dio el Señor. Y hace que le busquemos. ¿Por qué hace que le busquemos, mis hermanos? A ver, ¿para qué? ¿Para qué le tenemos que buscar? ¿Por qué Dios nos creó con esta alma con conciencia que hace que busquemos a ese ser eterno? ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Todo lo antes mencionado, Pablo lo expresa bien conciso y bien claro en Primera de Corintios. Vayamos ahora sí, ahí sí. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45. Lo voy a leer en la traducción viviente para que se entienda un poco mejor. Dice así la palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Aquí está. Es un, ¿qué? No es un animal. ¿Sí me entiende? Es un ser viviente. Cuerpo, lo hizo del polvo, pero a la imagen y semejanza de Dios. Alma con conciencia. Capacidad de discernir y de tomar decisiones responsables. Ahora, el primer Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, ¿quién es el último Adán? Es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Ahí está. Nacemos de nuestras madres como almas vivientes. Cuerpo más ¿qué? Más alma con conciencia, dijimos, ¿no? Pero nacemos en el espíritu cuando venimos a Cristo. El espíritu que da vida. Somos ahora espíritus vivos o nacidos del Espíritu de Dios. Por eso le llamamos, ¿cómo le llamamos? Abba Padre. ¿Por qué usted le llama Abba Padre al Dios Todopoderoso? Yo antes me daba miedo. Ay, si se enoja, ¿y yo quién soy? ¿Sí me entiende? Cuando estaba en otras doctrinas me daba miedo a veces decirlo, porque era es algo tremendo, ¿verdad? Decirle Padre, Papá, el Dios grande, Dios Todopoderoso. Es algo tremendo. Y así, fíjense, cuando Él nos hace nacidos de su Espíritu Santo, nos da vida en el Espíritu. Ahora sí, ¿qué dijimos en la última enseñanza el miércoles? Los que vienen el miércoles, ¿somos llevados a dónde? ¿Directos a la presencia de Dios? No, somos llevados ¿a dónde? Al desierto. De Egipto, el Egipto siempre en la Biblia muchas veces representa ¿qué? La vida mundana, el mundo, ¿no? La vida vana
que solo persigue las cosas de este mundo. Eso representa Egipto. Entonces, de Egipto, ¿qué pasó? Somos llevados directos ¿a dónde? Al desierto. Claro, en la enseñanza del miércoles lo vimos más detalladamente, vaya y véala, ¿no? Pero rápidamente se ve en la historia del pueblo de Dios en Israel, nuestra historia en particular. ¿Usted quiere conocer cuál es su historia? ¿Qué pistas o ayudas le está dando el Señor para que usted viva una vida como más que vencedor, como dicen? ¿Cómo es? Vea lo que hizo el pueblo de Israel. Vea cómo Dios lo trató. Su historia es bien clara. A ellos primeramente, ¿qué se les prometió? La tierra prometida. ¿Llegar a dónde? A Canaán. Una tierra que fluye la leche y la miel, llena de abundancia. Pero para llegar ahí tenían que primero salir ¿de dónde? De Egipto, del mundo. O sea, ser nacidos del Espíritu de Dios. Ya dejar de gustarse de las cosas del mundo y gustarnos de las cosas de arriba, de Dios. Y después de sacarnos a Egipto de una manera milagrosa, poderosa, que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pasar a ser hijos de Dios, que el Espíritu de Dios more en nosotros. Luego de ser sacados ahí, no pasamos directo a la tierra prometida. No hay un vuelo directo a Canaán, sino que hay un paso por el desierto. Cuando se entiende esto, mis hermanos, vamos a entender 2 de Corintios 4:8, que decimos estamos atribulados, mas no desamparados. Ya lo entendemos, porque debemos de permanecer en ese desierto. Y ese desierto es, sin lugar a dudas, el lugar de pruebas, el lugar de tentaciones, el lugar de nuestra lucha espiritual. A nosotros se nos promete la vida eterna, las mansiones celestiales, la Jerusalén celestial, y solo Dios nos hace seres vivos espirituales en el milagro de la salvación, ser hechos nuevas criaturas en Cristo, morar el Espíritu de Dios en nuestro espíritu, en comunión. Pero no estamos ya en el cielo, sino que el Espíritu es enviado a morar en nosotros. Dice en Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 20, dice que Cristo ya hizo todo eso, ¿verdad? Él fue el primer fruto, ¿no? Ya ahora Él está sentado en los lugares celestiales a la diestra del Padre. Y después en el siguiente capítulo, Efesios 2:6, dice que nosotros también, por medio de su Espíritu, estamos, ¿qué? Sentados también en los lugares celestiales con Cristo. Para nosotros también. Entonces estamos con Cristo, estamos en el desierto, hermano. Póngase de acuerdo. ¿Usted qué cree? ¿Cómo la ve? En el Espíritu, cuando estamos, ¿qué? Unidos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y yo di un ejemplo que es bien claro. ¿Cómo nos llama el apóstol Pablo? Nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Y los embajadores tienen una embajada, ¿verdad? La embajada, dije que el terreno donde está esa embajada, yo le di el ejemplo de la embajada de Corea, ¿verdad? O puede ser la embajada gringa o el consulado gringo, que ahí en ese territorio no es territorio mexicano. No se exalte, pasa lo mismo allá con la embajada mexicana en Estados Unidos, en la embajada mexicana en Estados Unidos, allí, que en Washington, ¿qué es? Es territorio mexicano, porque ahí está el embajador. ¿Sí entiende? Eso es lo que pasa cuando el Espíritu viene a morar a nosotros. Pero estamos ¿en dónde todavía? En esta tierra, en este cuerpo, luchando. Entonces, que tenemos cuerpo físico, estamos luchando en la carne. Esa es nuestra batalla espiritual. La batalla en la carne se pelea ¿cómo? Con el Espíritu de Dios. La batalla es espiritual, pero el campo de batalla ¿dónde es? En la carne, en donde somos tentados. Somos tentados a cometer pecados, como Adán y Eva fueron tentados ¿a qué? A comer de la fruta prohibida. Es lo mismo. Ustedes saben cuáles son los 10 mandamientos, la ley moral que todavía sigue vigente. A usted se le dice no forniques y tiene una novia y fornica. ¿Y qué hace entonces? Está haciendo lo mismo que Eva, está agarrando de la fruta prohibida.
Le está diciendo: Dios, no me importa tus leyes. Yo tengo mis prioridades. Yo tengo mis necesidades. Esa persona está perdiendo la lucha espiritual. Y al que pierde la lucha espiritual, termina en muerte espiritual, mis hermanos. Hebreos 3:7. Vamos a Hebreos 3:7. Vamos a leer ese pasajito. La primera generación que salió de Egipto, yo lo tomé como obvio, pero lo quiero preguntar, hermanos, porque quizás hay algún hermano que no lo sepa. ¿Qué pasó con la primera generación que salió de Egipto? Si lo saben, díganlo. Murieron, ¿verdad? ¿En dónde murieron? En el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Ellos fueron sacados de Egipto en forma milagrosa, con gran brazo poderoso de Dios, dice la palabra. Ellos vieron todos los milagros. Ellos vieron en carne propia que el mar rojo se abría en dos y cruzaron por ese mar. Vieron que bajaba maná del cielo, que pedían agua de la roca y salía. Vieron las 10 plagas en Egipto y vieron numerosos de milagros. Vieron que su ropa no se desgastaba durante 40 años. Seguían con los mismos tenis Nike, los Air Jordan 1 de los años 80. Y decían: mira, siguen iguales. ¡Wow! No, si tienen, hace poco hicieron un chavo tenía un Air Jordan nuevo, bueno, casi nuevo, ¿verdad? Lo vendió en $500,000. Ya agarré la atención de alguno, ¿verdad? Ya corriendo: ¿dónde están? Yo tenía uno de esos y dije: ni modo, lo desgasté. Pero fíjese, no se desgastó de esa primera generación. Es tremendo, vivieron todos los milagros, las señales, las maravillas de Dios, pero su corazón incrédulo. Sí, claro. Vaya. Sí, claro. Sí existe, mira, me está demostrando que existe. Pero si Dios es bueno, es hiper gracioso, o sea, de la gracia. O sea, Él pura gracia, aunque yo me porte mal, no matarás, igual. No fornicar, ni modo, Él es bueno, Él es amor. Perdiendo la batalla, lo que la serpiente antigua le sopla al oído. Está bien, no pasa nada, hombre. Hebreos 3:7, fíjense cómo dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué dice ahí? No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí está la instrucción. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, como estamos haciendo hoy. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de ¿qué cosa? Del pecado. El pecado es abominación para Dios, mis hermanos. Yo era muy malediciente. De repente se me escapa, ¿no? Era muy malediciente. Me acuerdo con mis amigos del mundo, nos poníamos ahí a tomar y decíamos: bueno, vamos a estar 5 minutos sin decir maldiciones. ¿Ustedes creen que hablábamos? Nadie hablaba. Y si hablábamos, caíamos en la trampa, porque decíamos: él paga la cuenta, ¿verdad? Entonces estamos... Nadie hablaba, porque no podíamos hablar sin maldecir. Pero cuando entré en el conocimiento de Dios, como acá dice bien claro, no andaba vagando ya en mi corazón. Ya conocía los caminos de Jesús. Ya dije: no, esto es abominación en su presencia. Y yo estoy en su presencia. El Espíritu de Dios mora en mí. ¿Cómo soltar una palabra blasfema de maldición? ¿Cómo estar mirando pornografía? No, es que tengo necesidades. Es que... No, hermanos. La palabra de Dios es bien clara.
No anda con rodeos porque nos ama. Es dura porque duro es nuestro corazón, no porque el Señor es duro. Tengan cuidado, mis hermanos. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Por eso nos congregamos, mis hermanos, para rectificar si me desvío, para edificarnos unos a otros. Por eso nos congregamos. No es una tradición, no es un rito. Claro, es un rito, sí, claro, es una tradición buena. Porque lo hacemos de corazón. ¿Para qué? Para poder ser edificados por medio de la palabra de Dios, por medio de los hermanos que nos aman, que nos amamos y nos queremos crecer. Fíjense, yo sé hoy, por ejemplo, quienes hoy no pudieron asistir. Algunos sé la causa, otros no la sé. Pero entonces inmediatamente yo oro por esa persona. ¿Por qué? Porque no es cualquier persona. Es un hígado que no vino, por ejemplo. O es un riñón que no llegó. Es un dedo que no está. Es un ojo que no llegó tampoco. Debemos de saber. Dice, si el cuerpo sufre, ¿qué dice? Todos sufren. Si a usted le duele este dedo meñique, usted sufre, ¿sí o no? ¿Sí sufre? Sí sufre. Así es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser más sensible que nuestro cuerpo físico, ¿sí o no? O tiene que ser menos insensible. No, Dios es amor. Debemos de ser más sensibles. Aquí está nuestra lucha diaria espiritual entonces. ¿En dónde está, mis hermanos? En el desierto. Ya no nos quejemos de por qué, si soy tu hijo, estoy sufriéndola y por qué me pasan malas cosas. Porque esa es la manera del Señor. Nos sacó de Egipto con gran poder. El poder de hacernos hijos suyos, hermanos. Y ahora nos trajo al desierto, como a Israel, lo mismo. Y ahora nos tenemos con corazón incrédulo, dice la palabra aquí en Hebreos 3. Dice que no andemos de incrédulos, con un corazón endurecido. Sino, ¿cómo? Participando, exhortándonos unos a otros. Conociendo los caminos del Señor, no vagando en nuestro corazón, un día ando bien, un día ando de malas. Así no es el Señor. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. ¿De dónde? Del principio, de su primer amor, cuando usted se convirtió. Yo sé que aquí hay cristianos que tienen más de 20 años de convertidos. Nunca olvide su primer amor. Aquí está nuestra lucha diaria y es en el desierto, mis hermanos. No es en ningún otro lado. Hasta que Cristo vuelva o me llame a su presencia o muera físicamente. Es así que nosotros llegamos a la tierra prometida, estando firme en los caminos del Señor en el desierto. Mientras tanto, mis hermanos, aquí seguimos. Esto es, todavía faltan tiempos que llegar. Tiempos que usted cree que por ahí se va a tardar mucho. No. Dice, pronto vengo. Mientras tanto, ¿dónde estamos, mis hermanos? En el desierto, donde está la guerra espiritual, donde somos tentados porque estamos en esta carne. La tentación siempre viene ¿por dónde, mis hermanos? Por la carne, que es débil y que dice la Biblia que para nada aprovecha. Por eso debemos de mantenernos firmes en la fe que nos aferra al Espíritu vivificante, a Cristo, al que da vida en abundancia. No sorprende, mis hermanos, que los demonios son criaturas que gustan de estar en el desierto. ¿Usted lo sabía? Cuando el profeta Isaías habla de la caída de Babilonia, que después el apóstol Juan cita en Apocalipsis 17 y 18, cuando él habla, el profeta Isaías, de esta caída de Babilonia, él menciona algo, y vamos a Isaías 13, 21, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Isaías 13, 21 dice
que Babilonia que va a caer, va a quedar desolojada, desolada, abandonada. Y en el 21, en Palabra de Dios para Todos, dice, será un lugar poseído por los demonios del desierto, le dice. Los demonios del desierto. Las casas se llenarán de hierba, la bruja lo habitará y allí bailarán machos cabríos. Muy obvio, ¿verdad? La sugestivo, ¿no? En el Evangelio de Lucas, el Señor mismo narra cómo es la guerra espiritual. ¿Cómo es la guerra espiritual? El Señor dice en Lucas 11:24, fíjense bien cómo la narra. Estemos atentos cuando habla el Señor directamente, ¿no? Toda la Biblia es el Señor, ¿verdad? Pero aquí cuando sale en su Biblia, ¿cómo se llama? En rojo, las que tienen ese tipo de Biblias. Lucas 11:24, lo voy a leer en la traducción viviente. Cuando un espíritu maligno, o sea, impuro, sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Aquí está otra vez, ¿no? Lo que decía Isaías, ¿verdad? ¿A dónde va? Al desierto. Allí está también como los demonios buscan los lugares secos, dice, ¿no? En la otra versión, o desérticos, que están desiertos. Quizás, mis hermanos, algunos teólogos dicen que es una analogía, ¿no? De que buscan, por eso les gustan las almas secas, que suena feo, ¿verdad? Las almas solitarias, vacías, secas, sin vida, sin Cristo. Buscan descanso ahí. Pero dice, seguimos con el pasaje, dice, pero no lo encuentra. Dice, volveré a la persona de la cual salí. Claro, los demonios nunca tienen paz. Por eso producen ese tipo de maldades y locuras en las personas. Volveré a la persona a la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa, o sea, el alma de esa persona, está barrida y en orden. O sea, órale, conoció algo de Dios, ¿no? Entonces, el espíritu maligno, ¿no? Busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Fíjense. ¿Estará exagerando el Señor Jesús? ¿Estará mintiendo? Hay que tener cuidado como pensamos de estos pasajes, mis hermanos. Esto da una idea de cómo es la guerra espiritual, que es real y es encarnizada. Los espíritus no van a parar hasta ¿qué? Hasta destruirnos. Ese es su objeto, destruirnos de alguna u otra manera, por medio de mentiras, engaños y seducirnos por medio de ¿qué? De la carne, o sea, del pecado. Es real, es contra espíritus malignos, inmundos, o sea, inmundos ante Dios. Principados, potestades, leíamos en el pasaje principal, gobernadores de las tinieblas, contra huestes, o sea, ejércitos espirituales de maldad. Estamos nosotros luchando. Usted considere ese soldado. Así lo dijo el apóstol Pablo. Usted es soldado del ejército celestial. No es cualquier cosa. Recién decía el hermano Dago, ¿verdad? Que nadie se menosprecie. Somos hijos de Dios y tenemos una labor. Somos soldados en esta guerra espiritual. Por eso la gente incrédula que no tiene fe sencillamente no puede creer en la existencia de esa lucha espiritual, porque andan por vista, andan viendo lo natural. Y la pelea es ¿qué? Espiritual, dijimos. Es real, es brutal, es sin cuartel, porque ellos siguen atacando hasta querer destruirnos. Porque estos quieren así, por medio de esos engaños y mentira, que caigamos en pecado constante. Y así nuestra fe será disminuida y nuestra incredulidad y endurecimiento de corazón nos destruirán, como aquella primera generación que murió en el desierto. Si así, destruir nuestras vidas en el desierto y en la eternidad. Y dice así en la Reina Valera, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esas son consecuencias que nos deben de mantener, mis hermanos, en temor de Dios. Y el apóstol Pedro, vamos terminando aquí, el apóstol Pedro dice cuando habla de los
falsos maestros y profetas, da un ejemplo de las personas que quedan peor que antes al perder esta batalla espiritual. Nosotros no queremos ser parte de este tipo de personas, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña cómo son estas personas. Vamos a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2 desde el versículo 15. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 15. Voy a leerlo en la traducción viviente. Usted síganlo en la traducción que él tiene. Dice así: se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Fíjense, dice que se apartaron del buen camino, o sea que estaban ¿en dónde? Estaban en el buen camino. Y siguieron ahora poco a poco los pasos de Balaam, se dejaron seducir por el engaño del ejército de las huestes del mal. ¿En dónde? En donde que pecar, el amor al dinero, la fornicación, etcétera, etcétera, los llevó a eso. 17. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos. Aquí está, su alma está seca. Por eso a los demonios les gusta en estos lugares. Y como la neblina que es llevada por el viento, están condenados a la más negra oscuridad. No lo digo yo, no estoy exagerando. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado lo que apenas se escapaban de una vida de engaño. O sea, apenas te escapabas, empezaban los caminos, ya salías de Egipto, del mundial, como decimos, ¿verdad? Ya salíamos de ahí. Y pues estamos débiles en la fe, somos como niños espirituales. Pero los vuelven a enredar con el pecado. ¿Dónde me quedé? 19, ¿verdad? Se escapaban de la vida de engaño, ¿ven? Apenas se escapaban. Dicen, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. No puedo dejar de pecar esto. Todo lo demás ya lo dejé. Dejé la droga, dejé el cigarro, dejé el alcohol, pero no puedo dejar de fornicar con ella. No puedo dejar de ver pornografía. No puedo de maldecir. Todo lo demás lo he dejado, pero no puedo dejar de maldecir. Usted le está diciendo a Dios, Dios, tú no tienes fuerza. ¿Usted piensa que usted dejó de fornicar del pecado por usted mismo o por Dios? El poder de Dios. Claro, cuando usted dice, no, me ha vencido el pecado, no le diga a Dios. Dios tiene el poder de sacarlo de ahí. Se lo digo. Dios tiene el poder de sacarlo de ese pecado, de esa práctica de ese pecado. Dios tiene ese poder. Ahora, ¿usted quiere dejar ese pecado? Esa es la pregunta, mis hermanos. ¿Usted quiere darle el control al Señor? Recuerde que el Señor no nos hace manita de gata. ¿No quieres dejarlo? Te doy mi palabra para que te cuides. Que no seas como esa primera generación que murió en el desierto. Cuídate. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, ¿qué pasa? Termina peor que antes. O sea, hay una doctrina cristiana ahora que dice, una vez salvos, siempre salvos, y que ya estamos en el otro lado, ya está en Canaán. Yo se lo quiero demostrar bíblicamente, ¿verdad? ¿Usted ya está en Canaán? No, estamos sentados en el lugar celestial porque está el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Somos embajadores, dijimos, ¿verdad? Pero ¿en dónde está usted ahora? ¿Dónde estoy yo? En el desierto, como el pueblo de Israel. Pero si se enreda por su corazón incrédulo y se vuelve a esclavizar, a dejar controlar por un pecado y practicarlo una y otra vez, su corazón se va a cauterizar, mi hermano. Al principio, ay, hice mal, Señor, pero al segundo, ay, hice mal, Señor, otra vez. Ay, hice mal, Señor, otra vez. Creo que hice mal, Señor, ¿no? Discúlpame. Y ya después ni le va a pedir perdón. Yo lo viví eso.
Yo lo viví, por eso lo sé. Por eso se lo comparto. Es lo que aquí en el versículo 20 que acabamos de leer, es lo que dijo el Señor, ¿verdad? En Lucas 11, 26, ¿verdad? El postrer estado es peor que el del primero. 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia. Fíjense, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Qué tremendo. O sea, está hablando de una naturaleza carnal, ¿verdad? La naturaleza carnal del cerdo, ¿no? Que usted lo lava y qué bonito. ¿Y qué va a hacer? Lo suelta, ¿y qué va a hacer lo primero? Se va a ir a enlodar. Si usted está en la carne, si su naturaleza carnal lo dominan, porque las huestes malignas lo influencian y lo engañan y está todo bien, ¿no? Pues ahí va. Entonces usted está haciendo lo mismo que el cerdo, revolcarse en el lodo de vuelta. O que el perro que vuelve a su vómito, Proverbios 26:11. Esta guerra espiritual es real, mis amados hermanos, y no cabe la menor duda que los apóstoles lo dicen de una manera vehemente, ¿verdad que sí? Hasta de repente uno se puede ofender, ¿no? Dice, ay, que me está llamando perro y cerdo. Ni mi peor enemigo me llamó así. Ahora vas a ver, Pedro, cuando te vea en el cielo. No, primero llega. No te mueras en el desierto. En serio, mis hermanos, es tan vehemente como hablan los apóstoles, como el Señor nos quiere poner alerta. ¿Se acuerdan la palabra velad que dije que más de 70 veces aparece en el Nuevo Testamento? Velad, o sea, estén alertas, con las manos arriba, despiertos espiritualmente, y luchen esta batalla. Es tan importante pelear la buena batalla de la fe. Es buena porque el Espíritu Santo nos fue dado para que seamos más que vencedores, para que nada nos pueda vencer y apartar de las manos del Señor. Pero yo debo de darle ese lugar, ese primer lugar, el control, decirle, ahí están las llaves de mi corazón, Señor. Y no hacer una copia y yo le cierro y el Señor, oye, me cambiaste las llaves, ábrele. Y tocan, no hay nadie aquí. Aquí estoy viendo una película X. ¿Dios puede ser burlado? No. Última, Mateo 16:26. ¿Qué dice? ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Hay algo más que pueda valer más que la vida eterna? ¿Que tu alma pase a la tierra prometida? Si salgamos como más que vencedores, victoriosos de esta lucha, de esta pelea que tenemos en el desierto con las huestes malignas. Claro que no. Claro que podemos ser más que vencedores, porque tenemos uno que es más grande y más poderoso morando en nosotros. No hay excusa, mis hermanos. Debemos de aferrarnos al Espíritu que el Señor nos dio. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque sabemos ahora más que nunca, Padre, que esta lucha espiritual es encarnizada y es verdad, es real y la debemos de luchar. No mis líderes espirituales, no mis padres, sino yo debo de luchar. Pero no estoy solo, porque la armadura es tuya, mi Dios. Todo es tuyo. Así funcionas en nosotros, mi Dios. Porque no nos obligas a nada, sino que esperas que te entreguemos todo el control de nuestra vida, para que tú lo tomes y hagas lo que quieras. Pero ¿qué quieres? Más que el beneficio de nosotros, tus hijos. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Así como nosotros somos malos, padres malos, ¿cuánto más el Padre Celestial, que es bueno, nos dará buenas cosas cuando se las pedimos? Mi hermano, ahora pídele en este momento
al Señor en este momento. Pídele perdón por quitarle las llaves de tu corazón, por no entregarle el control absoluto de tu vida. Humíllate ante Él y dile: Señor, perdóname. Señor, dejo la lucha en tus manos. Ayúdame, Padre, a vencer el mal con tu poder, con tu espíritu. Así seremos más que vencedores. Señor, gracias te damos porque nos enseñas y así podemos luchar esta batalla espiritual en el desierto. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén.